persecución política, tortura y violaciones sexuales, están diciendo que fueron incidentes aislados. Y la fiscalía le dice, no, un momentico, esto no puede ser en ningún momento incidentes aislados porque yo he recibido una cantidad de denuncias, una cantidad de reportes y realmente el número de crímenes, por ejemplo, y lo dice el propio documento, el número de crímenes de detenciones arbitrarias que hubo en Venezuela, sobre todo en el año 2017, son más de 1.000. Entonces, ¿cómo me vas a hablar de incidentes aislados cuando hay más de 1.000 personas que fueron Ujú. arrestadas de forma irregular? ¿Cómo me vas a hablar de incidentes aislados cuando hay más de 100 casos de personas que fueron eh, pues torturadas mientras estaban detenidas, ¿no? Entonces, básicamente esos son los tres argumentos. En este momento, pues sigue el intercambio de argumentos, información. Venezuela pidió un tiempo adicional para presentar más observaciones con respecto a un solo punto. Esa decisión se conoció hoy. Y Ujú. yo creo que, pues, antes de que finalice este año, muy probablemente tendremos la decisión de la sala de cuestiones preliminares diciendo si la investigación puede continuar o no. Y una vez que la investigación continúe, pues entonces la fiscalía pues tiene que reanudar la investigación que inició o que dijo que iba a iniciar en el año 2021. Ujú. eh, y pues de allí el próximo paso lógico, y con esto termino, sería ver si la fiscalía puede recabar suficientes evidencias durante su investigación que la lleven a emitir una orden de arresto o una solicitud de comparecencia contra uno o varios altos funcionarios del gobierno venezolano. Ajá, esa es la etapa de la investigación una vez iniciada, que podría implicar eso, pero que no necesariamente, pues eso puede ser la intención, quizás parte de lo planificado por la fiscalía, pero no necesariamente que pueda llevarse a la acción, ¿no? Como hemos visto en otros casos del mundo. Sí, efectivamente. A ver, yo creo que una cosa muy interesante que está sucediendo es que inicialmente la respuesta de las autoridades del Estado venezolano fue, bueno, vamos a entablar una relación con el fiscal. El fiscal ha ido 2 veces a Venezuela. Fue recibido por el propio presidente Maduro en un acto muy, no solamente protocolar, pero muy amistoso. Supuestamente se firmó un memorándum de entendimiento donde la fiscalía iba a ayudar al Estado venezolano a investigar los crímenes y a Ujú. fortalecer el sistema de justicia venezolano para que se pudieran realizar esas investigaciones y juicios. Pero lo que vemos ahora es que a medida que avanza el caso, Ujú. pues el Estado venezolano, y tú lo referías al principio de tu intervención, empieza a mostrarse, pues, como ya se ha demostrado en el pasado con respecto a otras organizaciones internacionales, mucho más belicoso, diciendo que la fiscalía, pues, es parte de una conspiración internacional para atentar contra la estabilidad del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, una de las grandes incógnitas que hay en este momento es, pues, cuál es el estatus de esa cooperación o de esa supuesta cooperación que iba a haber entre la Fiscalía y el Estado Claro. venezolano, porque pareciera que está bastante deteriorada, por no decir completamente suspendida también. Y sobre todo también, como dices, pues en una fase de investigación, pues que se espera sea anunciada en tal caso para finales de año, ¿no? Pero que implicaría esa cooperación esencial para poder interrogar también a los que podrían estar, bueno, tener responsabilidades dentro de estos crímenes que se investigan o se quiere continuar, por supuesto, en esa investigación profunda para llegar a establecer responsabilidades y reparar a las víctimas con justicia, ¿no? Correcto, correcto. Y yo creo que hay varias cosas muy importantes, ¿no? La primera, todavía el Estado venezolano está a tiempo de realizar esas investigaciones y esos juicios. Obviamente, pues quienes hemos seguido la situación en Venezuela, hay razones para ser escépticos sobre si realmente hay la voluntad para hacerlo. Sabemos que el Ujú. sistema de justicia venezolano no está funcionando, pero todavía el Estado venezolano estaría a tiempo de hacer eso, de hacer esas De diligencias, responder. ¿no? De Ujú. responder y Con demostrarle a la eficiencia. Corte que sí hay voluntad, ¿no? Y esto lo digo porque también vemos que, o sea, estamos en un contexto que acaba de cambiar en Venezuela, donde, pues, supuestamente, al menos a los ojos de la luz pública, hay personas que estaban muy ligadas o eran muy cercanas o eran parte del gobierno, diputados, etcétera, etcétera, que en este momento están siendo detenidos y acusados por la fiscalía de estar inmersos en hechos de corrupción. Entonces,
El argumento de que el gobierno de Venezuela no puede ir en contra de personas que forman parte del gobierno, pues pareciera que se está debilitando, ¿no? Entonces, yo creo que uno O que es todavía relativo. sí, es relativo porque, bueno, porque es de alguna forma quizás una purga es algo muy selectivo, pero realmente, pues, en Está teoría, ocurriendo. el sistema de justicia podría responder, ¿no? Mm, Lo que pasa es que también aquí hay que decir algo que es cierto, que es que muchos de los funcionarios que estuvieron involucrados en esas detenciones arbitrarias, en esos hechos de tortura y violación sexual y en esos hechos de persecución política son funcionarios militares. Entonces, para la estabilidad del gobierno actual, ir en contra de pues, altos el funcionarios estamento. del estamento militar es algo delicado, eso está clarísimo desde el punto de vista político, ¿no? En segundo lugar, yo creo que otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que yo sí creo que la Fiscalía de la Corte vería con buenos ojos y tomaría muy en cuenta a los efectos de su análisis y sobre todo de cómo va a avanzar en la investigación, si es que la Corte le permite renovar la investigación. Y yo creo que ese es el escenario más probable, que la investigación pues, se va a autorizar que Se sea retome. renovada. La fiscalía vería con buenos ojos y tomaría muy en cuenta si en Venezuela hay un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas en lo concerniente al sistema de justicia. Recordemos hace 2 años también, gobierno y oposición firmaron en Ciudad de México un memorándum de entendimiento donde se establece una lista de temas y donde se establece pues, la necesidad de Mm, llegar a acuerdos para reformar el sistema de justicia. Em, si eso sucediese, aunque obviamente también estamos muy lejos de eso, yo creo que la fiscalía lo tomaría en cuenta. Por lo tanto, ahí el gobierno del señor Maduro tiene otra oportunidad para demostrar que la voluntad política está cambiando. Ahora, el escenario que está planteado hoy día es que pues continúa pasando el tiempo, fundamentalmente no vemos investigaciones y juicios genuinos contra altos funcionarios y no vemos ningún tipo de avance en el ya, escenario de la negociación política. Por lo tanto, por eso concluyo, estamos caminando muy probablemente a una decisión por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional autorizando la reanudación de la investigación y entonces pues cuando reinicie la investigación, la Fiscalía tendrá que tratar de recabar las suficientes pruebas, evidencias y argumentos para decidir qué hace, ¿no? Si claro. presenta alguna orden, si solicita la emisión de una orden de arresto, si solicita la comparecencia de algún alto funcionario del gobierno venezolano, siempre con la incógnita de cuál va a ser la actitud del La Estado venezolano contraparte. ante esas solicitudes, porque como hemos visto, pues, y creo que ya los comunicados de las últimas semanas lo evidencian, siempre hemos visto pues una actitud hostil contra estas organizaciones internacionales o instancias internacionales cuando no hacen lo que el gobierno quisiese Sí, que se que espera. hiciera. Exacto. Correcto. Gracias. Gracias una vez más por haber puesto en contexto todo, habernos ubicado mejor dentro de lo que es en este momento, pues, el trabajo que realiza la Corte Penal Internacional con relación a Venezuela y particularmente lo que ha sido el último pronunciamiento que se conoció y se ha difundido del fiscal de la Corte, Karim Khan, y la respuesta de Venezuela. Mariano de Alba es abogado, venezolano, residenciado en España y se ha especializado en Derecho Internacional. Cuídate mucho, Mariano. Feliz tarde para ti. Muchísimas Me gracias. Me toca hacer una pausa musical y en unos minutos volveremos. Escuchan Gladys en Éxitos. Una oportunidad para empezar. 2023.